Hay países que existen de una manera diferente al resto. No porque sean más grandes o más pequeños, no porque su historia sea más larga o más corta, sino porque han tomado decisiones o han recibido condiciones que los separan, con suavidad pero con claridad, del patrón general del mundo. Islandia es uno de esos lugares. Una isla en el extremo norte del Atlántico, nacida del fuego y rodeada de hielo, donde el aire es tan limpio que duele un poco respirarlo por primera vez, donde la luz cambia de maneras que ningún otro lugar prepara para comprender, y donde, si uno se detiene a mirar con cuidado, descubre que algunas de las cosas que el resto del mundo considera inevitables, los mosquitos, los ejércitos, los apellidos heredados, simplemente no existen aquí. Eso es lo que hace a este lugar singular de una forma discreta, casi silenciosa. No se trata de monumentos ni de paisajes construidos, aunque los paisajes existen y son vastos. Se trata de algo más sutil, la sensación de que aquí las cosas se organizaron de otra manera, como si la isla hubiera tenido la oportunidad de empezar desde el principio y hubiera elegido con cuidado qué conservar y qué dejar fuera. Uno llega y nota que falta algo, que hay una ausencia en el aire, y luego comprende que lo que falta es el zumbido, ese sonido constante, casi imperceptible pero omnipresente en el resto del mundo, de insectos en vuelo. Aquí no está, y su ausencia, una vez reconocida, produce una calma difícil de describir. El silencio islandés tiene capas. Hay el silencio del viento cuando amaina, que ocurre de golpe y deja el mundo suspendido. Hay el silencio de los campos de lava cubiertos de musgo, donde cada paso es amortiguado por siglos de crecimiento lento. Hay el silencio de los fiordos en invierno, cuando el agua está tan quieta que refleja el cielo con una fidelidad que confunde los sentidos. Y debajo de todos esos silencios, hay otro más antiguo. El silencio de una tierra que tiene apenas 1200 años de presencia humana, que es muy poco tiempo en la escala de la historia, y que conserva algo de la quietud que existía antes de que llegaran los primeros navegantes desde el norte. Para llegar a comprender Islandia, hay que empezar por la tierra misma, porque aquí la tierra no es un fondo pasivo sobre el que ocurre la vida. Es un protagonista activo, inconstante, generoso y a veces destructivo, que moldea cada aspecto de la existencia en la isla. Esta tierra nació del fuego. Hace millones de años, en el fondo del océano Atlántico, dos placas tectónicas comenzaron a separarse lentamente, y el magma que subía desde las profundidades fue construyendo, capa a capa, colada a colada, lo que con el tiempo emergería sobre la superficie del agua. Islandia no estaba aquí y luego estuvo. Fue construida desde abajo, desde el interior de la Tierra, con una paciencia geológica que resulta difícil de imaginar. Ese proceso no ha terminado. Esa es quizás la característica más extraordinaria de este lugar, que todavía está siendo creado. Bajo la superficie, el magma sigue moviéndose. Los volcanes siguen activos, algunos dormidos, otros apenas en reposo, otros en erupción silenciosa o dramática con intervalos de décadas. La Tierra aquí no es estable en el sentido en que lo es la Tierra en otros lugares. Tiene temperatura, tiene movimiento. En algunas zonas del interior, el suelo está caliente al tacto, y el vapor sale por grietas naturales como el aliento de algo que respira debajo. Hay lugares donde el agua hierve directamente desde la tierra, donde los géiseres lanzan columnas de agua al aire con una regularidad que los habitantes locales llevan siglos observando y que todavía no deja de parecer un milagro de la física. Y sin embargo, sobre esta tierra de fuego crece la vida. No la vida exuberante de los trópicos, no la vida densa y variada de los bosques templados, sino una vida contenida, resistente, adaptada a la severidad con una elegancia que toma tiempo apreciar. Los campos de musgo cubren los campos de lava con un verde suave que parece increíblemente delicado frente a la roca negra que está debajo. Las gramíneas se doblan con el viento sin romperse. Los líquenes crecen sobre las piedras con una lentitud que hace que sus formas parezcan esculpidas más que crecidas. Todo aquí crece despacio, como si supiera que el tiempo es largo y que no hay prisa. La ausencia de mosquitos en Islandia no es un accidente ni una casualidad afortunada. Tiene una razón,
o más bien varias razones entrelazadas que tienen que ver con el clima, con la geología y con algo que podríamos llamar el carácter del agua en este lugar. Los mosquitos necesitan, para reproducirse, agua estancada y temperaturas relativamente estables. Necesitan que el ciclo entre congelación y deshielo sea predecible, que los charcos y las charcas se mantengan durante semanas. En Islandia, el agua no se comporta así. Los deshielos son abruptos, los cambios de temperatura son frecuentes, el viento dispersa las acumulaciones de agua antes de que puedan convertirse en criaderos. Hay otros insectos, por supuesto, moscas pequeñas en el interior, efímeras cerca de los ríos, pero la familia de los mosquitos, ese insecto que acompañaba a la humanidad prácticamente en cada rincón del planeta, aquí simplemente no encontró las condiciones para establecerse. El resultado es un exterior que se puede habitar de una manera diferente. Sentarse junto a un lago al atardecer sin protegerse, caminar por los campos en verano sin ese zumbido constante cerca del oído, dormir con la ventana abierta en las noches de verano, que aquí no son del todo noches, porque el sol no llega a desaparecer del todo, sin que ningún visitante no invitado entre a perturbar el descanso. Es una pequeña libertad, apenas perceptible para alguien que viene de un lugar donde los mosquitos tampoco son un problema grave, pero en los grandes paisajes abiertos del interior de la isla, en las orillas de los ríos que descienden de los glaciares, en los bordes de los lagos de origen volcánico, esa libertad tiene una dimensión distinta. El exterior aquí pertenece enteramente al que está en él, sin el recordatorio permanente de que la naturaleza también tiene sus propias exigencias. Hay que quedarse un tiempo en Islandia para empezar a entender cómo la luz organiza la vida aquí. En invierno, el sol apenas asoma sobre el horizonte durante pocas horas, y lo hace de manera oblicua, casi disculpándose, lanzando una luz dorada y baja que dura todo el día sin llegar nunca a lo que en otros lugares llamaríamos mediodía. Las sombras son largas, desde el amanecer hasta el anochecer. Los colores de la tierra, el negro de la lava, el verde del musgo, el gris del cielo, se saturan con esa luz lateral y adquieren una profundidad que la luz cenital nunca produciría. Es una belleza austera que no se ofrece de inmediato, sino que hay que ganársela. Hay que estar allí el tiempo suficiente para que los ojos aprendan a ver de otra manera. En verano ocurre lo contrario. El sol no se pone, o casi no se pone, rodea el horizonte durante las horas que en otros lugares serían la noche, y la luz permanece, cambiante pero constante, durante semanas. El cuerpo humano tarda en adaptarse a esto, los ritmos que el organismo lleva grabados desde tiempos inmemoriales, el ciclo de luz y oscuridad que regula el sueño, la vigilia, el hambre, el ánimo. Se ven alterados de una manera que no es desagradable, pero sí extraña, como si el tiempo hubiera dejado de tener una de sus dimensiones habituales. Las personas que viven aquí lo gestionan con una naturalidad que viene de generaciones de adaptación. Para quien llega por primera vez, hay algo desorientador y hermoso a la vez en esa luz que no cesa, que convierte la madrugada en un atardecer perpetuo. Entre estos dos extremos, entre el invierno de poca luz y el verano de luz interminable, está el otoño y la primavera, que aquí tienen una calidad particular. Son estaciones de transición rápida, casi urgentes, donde el paisaje cambia en semanas. La primavera trae los primeros verdes sobre la tierra oscura, los primeros pájaros que regresan de sus migraciones, los primeros días en que el viento tiene una temperatura que no lastima. El otoño, en cambio, tiene esa melancolía específica de los lugares del norte, los días que se acortan visiblemente, las primeras nevadas en las montañas, la hierba que se vuelve amarilla y luego marrón, y sobre todo las auroras boreales, que comienzan a aparecer cuando el cielo nocturno vuelve a ser suficientemente oscuro. Las auroras son quizás el espectáculo más conocido de Islandia, y es fácil entender por qué. Pero hay algo en describirlas que siempre resulta insuficiente, porque las auroras son esencialmente un fenómeno del tiempo real, un evento que ocurre en el momento y que el lenguaje captura solo parcialmente. Son luz que se mueve, son color que no debería estar en el cielo y que sin embargo está.
verde casi siempre, a veces rojo o violeta en los bordes, moviéndose con una lentitud que no parece orgánica, sino más bien la lentitud de algo muy grande que se desplaza a lo lejos. Verlas desde el interior de la isla, lejos de cualquier luz artificial, con el suelo cubierto de nieve y el silencio absoluto del paisaje de invierno debajo, es una de esas experiencias que reorganiza algo dentro de quien las contempla. El interior de Islandia, el Highlands como se lo conoce, es uno de los lugares menos habitados de Europa. No un desierto en el sentido de aridez, sino un desierto en el sentido de vacío humano. Kilómetros y kilómetros de tierra volcánica, ríos que bajan de los glaciares con un color gris verdoso por la roca molida que llevan en suspensión, mesetas de lava cubiertas de ese musgo suave que es casi imposible no querer tocar, y en el horizonte siempre las siluetas de las montañas o los bordes redondeados de los glaciares. No hay carreteras permanentes en el interior durante el invierno. El terreno es inaccesible durante meses y en verano solo es transitable con vehículos especiales. Ese interior no habitado, ese vacío en el centro de la isla actúa como una reserva de silencio, como un pulmón de quietud que se extiende en todas las direcciones desde el corazón de la tierra. Los primeros humanos que llegaron a esta isla, navegantes del norte que cruzaron el Atlántico con una valentía que resulta difícil de comprender desde la comodidad actual, encontraron un lugar sin ninguna presencia humana previa. No había poblaciones originarias aquí, ninguna historia de miles de años de ocupación, ningún rastro de fuego o herramienta anterior. La isla estaba virgen de humanidad, habitada solo por aves marinas, alguna morsa en las costas, zorros árticos en el interior. Esos primeros llegados, hace poco más de 12 siglos, tuvieron que inventar desde el principio una manera de vivir en este lugar. Lo que inventaron tiene algunos rasgos que han perdurado de maneras sorprendentes hasta hoy. Uno de ellos es el sistema de nombres. En Islandia no existen los apellidos en el sentido convencional. Cada persona lleva como segundo nombre no el apellido de la familia, sino el nombre de su padre o de su madre, en algunos casos más recientes, seguido de la palabra que significa hijo o hija de. Así, el hijo de un hombre llamado Jon se llamará Jonsson. La hija del mismo hombre se llamará Jonsdóttir. Cada generación lleva un nombre diferente. No hay familias que se identifiquen por una cadena de apellidos que traverse siglos. El nombre conecta a cada persona con su padre inmediato, no con un linaje abstracto. Este sistema tiene consecuencias prácticas curiosas. El directorio telefónico en Islandia está organizado por nombre de pila, no por apellido, porque los apellidos cambian con cada generación. La informalidad está incorporada en la estructura del lenguaje. Todos se llaman por el nombre, desde el más joven hasta el más anciano, desde el más conocido hasta el desconocido. No hay una distancia formal marcada lingüísticamente por el apellido compartido. Cada persona es, en cierto sentido, el comienzo de su propia cadena, no un eslabón en una cadena más larga. Y hay algo en esto que corresponde al carácter del lugar. Una tierra que comenzó de cero, sin historia previa, donde cada generación ha tenido que construir su relación con el paisaje desde el principio. La fauna de Islandia es escasa en especies, pero notable en abundancia. Los pájaros son los protagonistas indiscutibles. El frailecillo atlántico, con su pico de colores que parece casi pintado, anida en las costas en números que resultan difíciles de imaginar si no se han visto. Colonias de miles de individuos en los acantilados, lanzándose al mar y regresando con peces pequeños en el pico, organizados en una danza colectiva que dura toda la temporada. Las gaviotas y los correlimos recorren las playas de arena negra. Los cisnes silbadores llegan en primavera a los lagos del interior. Y en los cielos del norte, en las corrientes de aire de los fiordos, el quebrantahuesos dibuja círculos lentos y perfectos. En el mar, la abundancia es todavía mayor. Las aguas que rodean la isla son frías y ricas en nutrientes, alimentadas por corrientes que traen el krill y el plancton que sostienen la cadena alimentaria. Las ballenas frecuentan las costas de manera regular. Ballenas jorobadas que saltan en los fiordos del norte, orcas que pasan en grupos a lo largo de la costa oeste,
ballenas minke que emergen y desaparecen con una discreción que hace que su presencia sea siempre un poco inesperada. Ver una ballena desde la orilla, sin tener que navegar para encontrarla, es una posibilidad real en algunos lugares de la isla, y esa posibilidad cambia la manera en que uno mira el mar. Los caballos islandeses merecen un párrafo propio. Son una raza antigua, traída por los primeros navegantes hace 12 siglos, y desde entonces no ha habido cruce con otras razas. La isla los ha mantenido puros por la combinación de su aislamiento geográfico y de una ley que prohíbe la importación de caballos. El resultado es un animal de características únicas, pequeño pero robusto, con una melena espesa y un pelaje que en invierno es casi tan grueso como el de un oso, capaz de sobrevivir en el exterior durante los meses más fríos sin necesidad de establo. Tienen 5 marchas en lugar de las 4 habituales en otras razas. Una de ellas, el tolt, es un trote suave y estable que permite al jinete recorrer kilómetros sin apenas sentir el movimiento. Se los ve en los campos, en grupos pequeños, quietos frente al viento, con esa inmovilidad que comparten con las piedras y los glaciares del lugar. La relación entre los habitantes de esta isla y su tierra tiene una cualidad que no es fácil de encontrar en otros lugares de Europa. No es la relación del agricultor con la tierra cultivada, la relación de quien transforma el paisaje para extraer de él lo que necesita. Es algo más parecido a una negociación constante, a un acuerdo tácito entre la voluntad humana y las condiciones que el lugar impone. La tierra aquí no se deja moldear completamente. Los campos de lava no se pueden arar, los glaciares no se pueden ignorar, los volcanes no piden permiso, y los que han vivido aquí durante generaciones han aprendido a construir su existencia no contra el paisaje, sino con él, aprovechando lo que ofrece y respetando lo que no se puede cambiar. Lo que la Tierra ofrece es, en primer lugar, el calor. Ese calor subterráneo que viene del magma cercano a la superficie es uno de los recursos más importantes de la isla. El agua que corre por las tuberías de las casas llega caliente directamente desde el interior de la Tierra, sin necesidad de ser calentada artificialmente. La energía que mueve las ciudades viene en gran parte de las turbinas geotérmicas y de los ríos que bajan de los glaciares. Hay algo profundamente coherente en esto, una isla nacida del fuego que se calienta con ese mismo fuego, que aprovecha la energía de su propia formación para sostener la vida que ha crecido sobre ella. El humo blanco que sale de las plantas geotérmicas es vapor de agua, no contaminación, y en los días fríos se confunde a distancia con las nubes que se acumulan alrededor de las cumbres. Las piscinas de agua caliente natural son parte integral de la vida cotidiana aquí, de una manera que no tiene equivalente en muchos otros lugares. No como atracción turística, aunque lo son también, sino como lugar de encuentro, de conversación, de descanso después del trabajo. En cada pueblo, por pequeño que sea, hay una piscina alimentada por agua geotérmica. El ritual es simple: entrar al agua caliente mientras el aire exterior está frío, a veces helado. Sentir ese contraste entre el vapor que sube y la temperatura del cielo. Quedarse un rato sin ningún propósito particular que no sea estar quieto en el agua. Es una práctica que tiene siglos de historia aquí, anterior a los edificios modernos que ahora rodean las piscinas, anterior incluso a los primeros asentamientos permanentes. Las fuentes termales naturales del interior han sido puntos de reunión desde que los primeros habitantes comenzaron a moverse por la isla. La geología visible en la superficie es una de las características más inmediatas del paisaje islandés. En otros países, la roca es algo que está debajo, cubierta por suelo, por vegetación, por los estratos acumulados de siglos de actividad biológica. Aquí, la roca está en la superficie en todas partes. La lava enfriada, que puede tener formas sorprendentes, retorcida, esponjosa, lisa como vidrio en algunos casos, aserrada y cortante en otros, ocupa grandes extensiones del interior y de las costas. Caminar sobre ella es caminar sobre el pasado reciente del planeta, sobre material que estaba líquido hace relativamente poco tiempo en la escala geológica. Algunos campos de lava tienen apenas unos siglos, otros tienen miles de años, pero conservan esa apariencia de recién enfriados, porque en un clima donde casi no hay suelo y la vegetación es escasa, el tiempo deja menos marcas que en otros lugares.
Las columnas de basalto son otra de las formas que toma la roca aquí. Cuando la lava se enfría lentamente y de manera uniforme, se contrae y forma grietas que siguen patrones geométricos, creando columnas hexagonales perfectas que se agrupan como un panal gigante. Hay costas en la isla donde estas columnas forman acantilados de una regularidad que parece imposible en la naturaleza, como si alguien hubiera tallado el basalto con instrumentos de precisión. Las olas rompen contra ellas con un sonido sordo y profundo, y entre las grietas de las columnas crece a veces algún helecho resistente, verde oscuro contra el negro de la roca, añadiendo su pequeño gesto de vida a esa arquitectura geológica. El agua, en todas sus formas, está en todas partes. Los ríos que bajan de los glaciares tienen ese color particular, entre gris y verde pálido, que viene de la harina glacial, el polvo finísimo de roca molida por el movimiento del hielo durante siglos. No son ríos transparentes, tienen una opacidad suave, como si llevaran algo en suspensión que no se puede ver bien, pero que se percibe en el color. Algunos de estos ríos son muy anchos y poco profundos, y se dividen en múltiples brazos que cruzan la llanura volcánica con la indecisión característica de las corrientes que no tienen un cauce tallado en roca, sino que corren sobre arena y grava que pueden mover con facilidad. En verano, cuando el deshielo es máximo, estos ríos pueden subir de nivel en pocas horas, y los conocedores del terreno saben que hay que cruzarlos temprano en la mañana, antes de que el calor del día acelere el derretimiento en las alturas. Las cascadas son tan abundantes en Islandia que se corre el riesgo de volverse insensible a ellas después de algunos días. Hay cascadas en cada valle, en cada escarpa, en cada lugar donde el agua acumulada arriba encuentra un borde y cae. Algunas son delgadas y largas, hilos de agua que descienden 100 metros por una pared de roca sin tocarla casi. Otras son anchas y violentas, cortinas de agua que caen sobre rocas negras y crean nubes permanentes de vapor que mojan todo lo que está cerca. Hay una en el sur de la isla que cae detrás de una pared de roca y permite caminar por detrás de ella, entre la piedra húmeda y el agua en movimiento, con la luz filtrada a través de la cortina de agua adquiriendo un color blanco y difuso. Desde dentro, el mundo exterior parece estar al otro lado de una membrana que tiembla. Los glaciares son el otro elemento dominante del paisaje. Cubren una parte significativa del interior de la isla, y sus lenguas descienden hacia los valles con la lentitud característica del hielo en movimiento, avanzando en invierno, retrocediendo en verano, avanzando de nuevo, en un ciclo que lleva millones de años. El hielo de los glaciares no es blanco, es azul, no el azul del cielo ni el azul del mar, sino un azul denso y profundo que parece venir de dentro, como si el hielo acumulado durante siglos hubiera desarrollado su propio color interior. Ese azul es más intenso en las grietas y en las cuevas de hielo que se forman en la base de los glaciares, donde la luz entra desde el exterior y se transforma en algo que no tiene nombre exacto en el vocabulario cotidiano. Caminar sobre un glaciar, con el equipamiento adecuado, con los crampones que muerden el hielo en cada paso, es una experiencia que altera la percepción del tiempo de una manera específica. El hielo que está bajo los pies tiene siglos. El aire que hay dentro de las burbujas que se ven en la superficie fue atrapado hace generaciones, cuando el mundo que lo rodeaba era completamente diferente al mundo actual. Hay un sentido de antigüedad en el hielo que es diferente al de la roca, porque la roca es inorgánica y fría desde su origen, mientras que el hielo es agua congelada, algo que estuvo líquido, que cayó como lluvia o nieve en un tiempo que existían personas que lo vieron caer, y que desde entonces ha estado quieto, acumulándose capa a capa, registrando en su interior información sobre el clima del pasado que los investigadores pueden leer como páginas de un libro muy largo. El país que no tiene ejército es, en la escala global, una curiosidad estadística. Hay otros. Pero en Islandia, esa ausencia tiene un carácter particular porque no es el resultado de una decisión reciente ni de un acuerdo con algún vecino poderoso que se encarga de la defensa. Es parte de la identidad del lugar, algo que los habitantes no suelen mencionar con orgullo especial porque no necesitan hacerlo. Está simplemente ahí, como la ausencia de mosquitos,
como el sistema de nombres, como el calor del suelo. La isla tiene guardacostas y una pequeña fuerza de seguridad, pero ninguna estructura militar en el sentido convencional. La geografía ha sido su protección más efectiva durante siglos. El océano frío, los inviernos largos, la distancia de todo continente. Esa distancia tiene consecuencias que van más allá de la seguridad. El aislamiento geográfico ha preservado cosas que en los continentes se han ido diluyendo. La lengua islandesa es una de ellas. Mientras otras lenguas europeas han incorporado préstamos de otras lenguas de manera masiva, el islandés ha resistido esa tendencia con una consistencia notable. Cuando aparece una nueva tecnología o un nuevo concepto, la lengua tiende a crear una palabra nueva a partir de sus propias raíces, en lugar de tomar prestada la palabra extranjera. El resultado es una lengua que un hablante del islandés medieval podría reconocer en gran medida hoy, cosa que no ocurre con prácticamente ninguna otra lengua europea. Las sagas, los textos narrativos escritos hace 800 o 900 años que cuentan las historias de los primeros habitantes, se pueden leer en el original sin una preparación especial si se habla islandés moderno. Es como si el tiempo hubiera pasado más despacio en el lenguaje que en todo lo demás. Las sagas merecen un momento de atención porque representan algo notable en la historia de la narrativa escrita. En un tiempo en que la mayor parte de Europa escribía en latín o en otras lenguas de la Iglesia y el poder, en esta isla del norte un grupo de personas comenzó a escribir en su propia lengua las historias de sus antepasados, las expediciones a otros territorios, los conflictos y alianzas entre familias, los viajes hacia el oeste, que llegaron a las costas de América siglos antes que ningún otro navegante europeo. Lo hicieron con una sobriedad notable, sin adornos innecesarios, con una atención al detalle concreto y al diálogo que hace que estos textos, escritos hace casi 1000 años, se lean con una modernidad sorprendente. La tierra, el clima, el mar aparecen en estas historias no como decorado, sino como fuerzas activas que determinan lo que los personajes pueden o no pueden hacer. Esos primeros navegantes que llegaron a la isla, llegaron desde el norte, desde las costas escandinavas, algunos directamente, otros después de pasar por las islas atlánticas al oeste de las islas británicas. Trajeron consigo sus animales, sus herramientas, sus maneras de organizar la vida. Trajeron ovejas, que resultaron ser el animal más adaptado al paisaje islandés y que siguen siendo hoy uno de los elementos más característicos del campo. Las ovejas islandesas son libres durante el verano. Se sueltan a principios de la temporada cálida y se dejan ir por el interior, sin pastor, sin cercas, aprovechando los pastos de las alturas. En otoño hay una reunión que convoca a los habitantes de cada región para recoger los rebaños dispersos, separarlos por marcas y devolverlos a sus dueños. Es una práctica que tiene 12 siglos de historia sin interrupción, uno de los rituales más antiguos de la isla que todavía se practica exactamente como se practicaba al principio. La lana de estas ovejas tiene propiedades específicas que vienen de generaciones de adaptación a un clima severo. Tiene 2 capas, una exterior más gruesa e impermeable y una interior más fina y aislante. Tejida de cierta manera, es capaz de repeler el agua y mantener el calor incluso cuando está húmeda. Los suéteres tejidos con esta lana, con patrones geométricos que varían por región y que han sido transmitidos de generación en generación, son objetos que en invierno tienen una utilidad que ningún material moderno ha logrado superar completamente para las condiciones de este lugar. Llevan el paisaje en la textura, la misma combinación de resistencia y suavidad, la misma austeridad que resulta ser, vista de cerca, de una complejidad inesperada. La costa de la isla tiene una extensión que sorprende cuando se mira en un mapa. El perímetro es enorme en relación con la superficie, porque los fiordos del norte y del oeste se meten profundamente en la tierra, ramificándose en brazos secundarios que multiplican la longitud del borde entre el mar y la tierra. Esos fiordos tienen un carácter diferente al del resto de la costa. Son quietos, protegidos del viento abierto del océano, con paredes que caen verticalmente al agua y cumbres que en invierno llevan nieve desde octubre hasta mayo. Las aldeas que se instalaron en los fiordos hace siglos lo hicieron aprovechando esa protección y vivieron durante generaciones casi en aislamiento de los otros asentamientos, conectadas principalmente por el mar en verano y prácticamente incomunicadas en invierno.
El fiordo en invierno es un lugar de quietud extrema. El agua está inmóvil. La luz, en los días más cortos, dura apenas unas horas y es oblicua desde el primer momento. Los pájaros que se quedan durante el invierno, algunas especies de pato, el ánsar, el correlimos de patas amarillas, se mueven lentamente por la orilla, como si ellos también hubieran adoptado el ritmo del lugar. El reflejo de las montañas en el agua es tan preciso que la superficie parece sólida, como si se pudiera caminar sobre ella. Y en las noches de invierno, cuando la aurora aparece sobre las cumbres del fiordo y se refleja en el agua oscura, hay una duplicación del fenómeno, el cielo y su imagen en el agua, que hace que sea imposible saber por un momento dónde termina el cielo y dónde empieza la tierra. La capital de la isla, en la bahía del suroeste, es la ciudad más septentrional del mundo con ese estatus. Es pequeña en comparación con otras capitales europeas, y esa pequeñez le da un carácter que las grandes ciudades no tienen. La escala humana es real, los barrios son caminables, el mar se ve desde casi cualquier punto. Las casas están pintadas de colores vivos, rojo, amarillo, verde, azul, que en los meses grises del invierno contrastan con el cielo y parecen una declaración deliberada de presencia contra la oscuridad. Los tejados son de metal corrugado pintado, porque la madera no resiste bien la humedad y la piedra es difícil de trabajar aquí. Es una arquitectura práctica que con el tiempo ha adquirido su propia estética, que no pretende ser monumental, pero que tiene una coherencia que viene de haberse adaptado honestamente a las condiciones del lugar. La relación de esta ciudad con el mar es directa e inmediata. El puerto está en el centro. Los barcos de pesca salen y entran con una regularidad que marca el ritmo de la vida en el muelle. El olor del mar, sal, alga, el frío específico del agua atlántica entra por cualquier ventana que dé hacia la bahía. En los días claros, desde las alturas de la ciudad se ve el glaciar al fondo, sobre el horizonte, blanco y quieto, recordando que el interior de la isla sigue siendo lo que siempre ha sido, hielo y fuego, en ese equilibrio improbable que es la condición permanente de este lugar. La noche en Islandia es una experiencia que cambia según la estación de una manera tan radical que parece que el lugar es dos lugares diferentes. En verano, la noche no existe en el sentido habitual. El sol describe un arco bajo alrededor del horizonte durante las horas que en otros lugares serían la madrugada, y la luz permanece. No la luz plena del mediodía, sino una luz suave, dorada, perpetuamente crepuscular, que baña el paisaje con una calidez que parece estar siempre a punto de desaparecer sin llegar nunca a serlo. Los lagos reflejan ese cielo pálido. Las montañas se recortan contra él con una claridad que en la oscuridad completa no tendrían. Los pájaros cantan a las 2 de la madrugada como si fuera el amanecer, porque para ellos, en cierto sentido, lo es. Dormir en verano requiere aquí una adaptación que el cuerpo tarda en hacer. Las cortinas opacas son un elemento habitual en las habitaciones, porque sin ellas la luz entra y desactiva los mecanismos que el organismo usa para reconocer que ha llegado la hora del descanso. Pero hay personas que eligen no usarlas, que prefieren dejar que la luz entre y que el sueño llegue cuando llegue, sin forzar la oscuridad artificial. Duermen de manera diferente en verano, más superficialmente, con más interrupciones, pero también con una sensación de continuidad entre el descanso y la vigilia que en la oscuridad completa no existe. La frontera entre estar despierto y estar dormido se vuelve más porosa cuando la luz no la marca con claridad. El invierno es lo contrario y es igualmente extremo. La oscuridad llega temprano y se queda larga. En los días más cortos del año, el sol aparece por el horizonte durante pocas horas, lanza su luz oblicua y baja, y desaparece de nuevo antes de lo que cualquier cuerpo acostumbrado a otras latitudes esperaría. Las tardes comienzan al mediodía. La noche ocupa la mayor parte de las 24 horas, y en esa noche larga, el cielo de Islandia se convierte en algo que no tiene comparación fácil. La contaminación lumínica es escasa en la mayor parte de la isla. Fuera de la capital y de los pocos núcleos urbanos de la costa, la oscuridad es real, completa, del tipo que en muchos lugares del mundo ya es difícil encontrar. En esa oscuridad,
el cielo nocturno de invierno despliega una densidad de estrellas que para alguien que ha vivido siempre en ciudades puede resultar casi desconcertante. No son las pocas estrellas brillantes que se ven a través de la bruma urbana. Son capas de estrellas, planos de estrellas, la Vía Láctea visible como una banda de luz difusa que cruza el cielo de horizonte a horizonte con una claridad que hace que su nombre tenga sentido de una manera que normalmente no tiene. Mirando hacia arriba desde el suelo negro de lava, con el frío del invierno islandés en la piel y ese silencio particular de los campos abiertos, hay un momento en que la escala de lo que se está viendo se vuelve momentáneamente real, y esa realidad produce algo parecido al vértigo. Desde la latitud de Islandia, las constelaciones que son familiares en el hemisferio norte se ven en posiciones ligeramente diferentes a como se ven desde el sur de Europa o desde otras latitudes más templadas. La Osa Mayor raspa el horizonte norte en su punto más bajo y sube casi al cenit en su punto más alto. La estrella polar está alta en el cielo, no cerca del horizonte como en los países mediterráneos, y hay constelaciones que en latitudes más al sur apenas asoman por el horizonte norte y que aquí se pueden ver completas, en toda su extensión, con una nitidez que permite entender por qué los navegantes antiguos las usaban para orientarse. Son mapas escritos en luz, y desde aquí se pueden leer con una facilidad que en otros lugares no existe. Pero las auroras boreales son lo que transforma completamente la experiencia del cielo nocturno de invierno en este lugar. No son predecibles con exactitud. Dependen de la actividad solar, de la claridad del cielo, de la ausencia de nubes, que en Islandia no está garantizada porque el clima atlántico trae nubes con frecuencia y rapidez. Hay noches de invierno perfectamente despejadas en que no aparece ninguna aurora. Y hay noches en que el cielo se llena de luz de una manera que resulta difícil de procesar como fenómeno natural la primera vez que se ve. Comienzan casi siempre como una insinuación, una franja verde pálido, casi blanca, que aparece cerca del horizonte norte y que podría confundirse con la luz de una ciudad lejana si no fuera porque no hay ninguna ciudad en esa dirección. Luego esa franja se intensifica, adquiere un verde más definido, comienza a moverse. El movimiento es lo más difícil de describir, porque no se parece al movimiento de ninguna otra cosa. No es el movimiento del agua, ni el del fuego, ni el del humo. Es un movimiento que tiene su propia lógica, suave y ondulante en algunos momentos, rápido y vertical en otros, como si el cielo estuviera respirando, o como si algo muy grande y muy lejano estuviera pasando detrás de la bóveda celeste, y su movimiento se proyectara en ella como una sombra de luz. Los colores cambian. El verde es el más común, el que aparece primero y el que dura más. Pero en las noches de mayor actividad aparecen también el rojo en los bordes superiores, un rojo profundo que tiene algo de amenazante y algo de antiguo a la vez, y el violeta en los pliegues de la cortina de luz cuando ésta se dobla sobre sí misma. A veces aparecen columnas verticales, rayos de luz que suben desde el horizonte hasta el cenit, con una velocidad que hace que el ojo no pueda seguirlos. A veces la aurora ocupa todo el cielo visible, desde norte a sur, de este a oeste, y el observador que está de pie en el campo oscuro se encuentra literalmente dentro de la luz, rodeado por ella en todas las direcciones. El sonido que acompaña a las auroras es el silencio, o casi. Hay personas que dicen haber escuchado algo, un crepitar suave, un susurro, pero los registros científicos no han confirmado ningún sonido asociado al fenómeno en condiciones normales. Lo que sí existe es el sonido del paisaje nocturno de invierno debajo de la aurora, el crujido de la nieve bajo los pies si se camina, el viento si hay viento, el agua de algún río cercano que no se ha congelado completamente, y a veces, en las noches más quietas, nada. Solo la luz moviéndose en silencio sobre un paisaje inmóvil. Quedarse quieto bajo una aurora durante un tiempo largo produce un estado que es difícil de nombrar con precisión. No es exactamente calma, porque hay algo en el movimiento de la luz que mantiene la atención activa. No es exactamente asombro, porque el asombro tiende a ser agudo y breve, y esto es sostenido. Es más parecido a una suspensión, a un estado en que el pensamiento se aquieta sin desaparecer, en que el cuerpo se olvida del frío por un rato, aunque el frío siga estando,
en que la medida del tiempo se vuelve irrelevante porque el fenómeno que se está observando no tiene duración definida. Puede durar minutos o puede durar horas, y no hay manera de saber cuál será el caso hasta que termina. La noche islandesa en invierno también tiene sus sonidos propios cuando hay viento. El viento atlántico que llega a la isla no es suave. Es un viento que tiene fuerza y que la usa sin consideración por nada de lo que encuentra en su camino. Los arbustos bajos se doblan completamente. La hierba seca del otoño, que ha quedado aplastada por la nieve y asoma en algunos bordes, se agita con una violencia que parece desproporcionada para su tamaño. Los cables entre los postes, en los pocos lugares donde existen postes, producen un sonido que va cambiando de tono según la velocidad del viento, como si tocaran un instrumento de cuerda que solo supiera una melodía monótona y persistente. Y el mar, si se está cerca, tiene ese rugido constante que viene de las olas rompiendo contra la lava, un sonido de fondo que en las noches de tormenta puede escucharse desde kilómetros tierra adentro. Pero hay también noches de invierno sin viento. Son las más frías, porque sin el movimiento del aire, el frío se asienta con una quietud que parece más definitiva. En esas noches, el hielo cubre las charcas con una capa que en la mañana siguiente cruje bajo el primer peso. El vapor de la respiración sube recto, sin desviarse. Las estrellas no tiemblan. La ausencia de viento significa también ausencia de turbulencia atmosférica, y las estrellas se ven con una fijeza que normalmente no tienen. Todo está quieto de una manera que parece provisional, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración antes de que vuelva el viento. En esas noches quietas y frías, el paisaje de lava y nieve tiene una cualidad que es difícil de separar del sueño. Las formas de la lava bajo la nieve se convierten en formas abstractas, en volúmenes que pierden su identidad geológica y se vuelven simplemente oscuros o claros según cuánta nieve tienen encima. Los campos abiertos son blancos hasta donde alcanza la vista. Las montañas en el horizonte son negras o están tan cubiertas de nieve que se confunden con el cielo. No hay movimiento en ninguna dirección. El tiempo aquí, en estas noches, parece haberse detenido de una manera que no es inquietante, sino tranquilizadora, como si el mundo hubiera decidido tomarse un descanso de su propio movimiento. Los lagos del interior, en invierno, se cubren de hielo. Ese hielo tiene un color que varía según la profundidad del agua debajo y según el ángulo de la luz. Negro sobre las zonas profundas, verde grisáceo donde el fondo está cerca, blanco opaco donde la nieve que ha caído sobre él no se ha derretido. En la orilla, donde el hielo se une a la tierra, hay a veces una franja de cristales de hielo que han crecido hacia arriba como agujas o como flores pequeñísimas, formaciones que el frío construye en pocas horas y que el primer rayo de sol deshace en minutos. Son los detalles más pequeños del invierno, los que solo se ven si uno se inclina y mira de cerca, y tienen una perfección geométrica que no parece posible en algo tan efímero. El musgo que en verano cubre los campos de lava con ese verde suave y denso, en invierno queda bajo la nieve, pero no desaparece. Está esperando. La vida en Islandia tiene esa capacidad de esperar que no tienen todos los organismos. El musgo puede estar completamente congelado durante meses y retomar su actividad en cuanto la temperatura sube lo suficiente. Las plantas que asoman entre las rocas en verano han pasado el invierno en un estado de latencia que es casi indistinguible de la muerte, pero que no lo es. Hay una paciencia en la biología de este lugar que corresponde a la paciencia del paisaje mismo, a esa calma profunda de los glaciares y de la lava, y de los lagos que han estado aquí durante siglos y que estarán aquí durante siglos más. La primavera llega tarde y llega rápido, que es una combinación que en otros climas sería contradictoria, pero que aquí tiene sentido. Llega tarde porque el invierno es largo y resistente, porque la temperatura del suelo tarda en subir, porque el mar frío que rodea la isla mantiene el clima más frío durante más tiempo del que la latitud sola justificaría. Pero cuando llega, lo hace con una velocidad que sorprende. En el espacio de pocas semanas, el suelo que estaba cubierto de nieve muestra los primeros verdes, los pájaros migratorios comienzan a llegar en oleadas, los ríos suben de nivel con el deshielo de las alturas, y la luz,
que ha estado aumentando lentamente desde el solsticio de diciembre, da de repente un salto que se percibe físicamente, como si alguien hubiera ajustado una palanca. El regreso de los frailecillos es uno de los momentos más esperados. Llegan del océano abierto, donde han pasado el invierno volando sobre el agua sin pisar tierra durante meses. Llegan a las mismas colonias donde nacieron, encuentran las mismas grietas en los mismos acantilados que han usado ellos y sus ancestros durante generaciones, y comienzan el ciclo de nuevo. Los vuelos de cortejo, la construcción del nido, el huevo único, la crianza de ese polluelo que en otoño habrá que empujar casi al vacío para que aprenda que su vida está en el mar. Verlos llegar, ver los primeros grupos posarse en el borde de los acantilados después del invierno, tiene algo de alivio que va más allá de la observación naturalista. Es el regreso de algo que confirma que el ciclo continúa, que el lugar sigue siendo el lugar, que la primavera ha llegado también aquí. El verano corto y generoso compensa de alguna manera la larga austeridad del invierno. La luz interminable permite que las plantas crezcan con una urgencia que en otros climas no tendrían. En pocas semanas los campos que estaban desnudos se cubren de hierba alta. Las flores silvestres aparecen entre las rocas con colores que parecen demasiado vivos para un lugar tan austero. Los arbustos de arándanos y frambuesas silvestres producen frutos en las laderas protegidas. Todo crece deprisa porque el tiempo es corto y hay que aprovecharlo. Hay una intensidad en el verano islandés, no la intensidad del calor, sino la intensidad de la vida aprovechando cada hora de luz, que produce en el observador una especie de contagio. Las ganas de estar fuera, de caminar, de ver, de no desperdiciar ese tiempo de claridad. Y luego, gradualmente, el ciclo vuelve a girar. Los días se acortan, las noches vuelven. La temperatura desciende con una lentitud que al principio apenas se nota. 1 grado aquí, otro allá, hasta que de repente hay escarcha en las mañanas y el musgo tiene un color más oscuro y las montañas tienen nieve en las cumbres y el cielo comienza a tener esa cualidad gris y baja del otoño islandés que no es triste, sino simplemente seria, como si el lugar estuviera recogiéndose en sí mismo para el periodo largo que se acerca. Los frailecillos se han ido ya. Los cisnes del interior se preparan para partir. El paisaje se vacía lentamente de sus habitantes estacionales y queda con los suyos permanentes, el zorro ártico, los pájaros del mar que se quedan, el viento, el hielo, las estrellas. Hay algo en Islandia que solo se comprende después de haber estado el tiempo suficiente para ver al menos un ciclo completo o parte de él. No es un lugar que se entregue rápidamente. No tiene la generosidad inmediata de los paisajes cálidos que ofrecen color y olor y movimiento desde el primer momento. Este lugar requiere paciencia, que es quizás la virtud que más ha necesitado todo lo que aquí ha sobrevivido. El musgo que tarda décadas en cubrir 1 metro cuadrado de lava, el glaciar que avanza 1 centímetro por año, la lengua que resistió siglos de aislamiento sin cambiar más de lo necesario. Los habitantes que aprendieron a vivir en un calendario gobernado por la luz y la oscuridad, por el calor del interior de la tierra y el frío del océano que los rodea. La peculiaridad de este país, un país sin mosquitos, sin ejército, sin apellidos que se hereden, no es una colección de curiosidades, es la expresión de una coherencia más profunda, de un lugar que por su geografía y su historia ha tenido que desarrollar sus propias respuestas a las preguntas que todos los lugares tienen que responder. ¿Cómo vivir aquí? ¿Cómo nombrar a los que nacen aquí? ¿Cómo defenderse? ¿Cómo relacionarse con el paisaje que no se puede controlar? Las respuestas que dio este lugar son diferentes a las que dieron otros, y esa diferencia no es un accidente, sino el resultado de condiciones específicas que lo hicieron posible. Ahora, en la noche que se extiende sobre el campo de lava, el frío aprieta con suavidad. El suelo negro no se ve, sino que se intuye, una oscuridad más densa que la del cielo, sin el brillo de la nieve, porque esta noche no hay nieve. Las piedras de lava tienen una temperatura que en las manos se siente como algo entre el frío del metal y el frío del agua, un frío seco y antiguo que no quema pero que ocupa. El viento ha amainado hace un rato, el mundo está quieto. El cielo sobre el campo tiene esa densidad de invierno que solo aparece cuando el cielo está despejado y la luna no ha salido todavía. Las estrellas no parpadean,
están fijas con una precisión que parece intencional, como puntos de referencia que llevan en el mismo lugar toda la noche, toda la semana, toda la vida de cualquiera que haya estado aquí, mirando hacia arriba. La Vía Láctea cruza de lado a lado, y en los lugares más oscuros del cielo se puede ver que no es solo una banda, sino que tiene profundidad, que lo que se está mirando es el interior de la galaxia vista desde dentro, con millones de soles apilados hasta donde la luz puede llegar antes de perderse en la distancia. Y entonces, en el horizonte norte aparece algo, un verde muy suave, casi imperceptible al principio, una insinuación más que una presencia. La aurora comienza siempre así, sin anunciarse, sin dar tiempo a prepararse. Crece despacio. El verde se intensifica, adquiere un borde, toma una forma que se mueve mientras se la mira. Sube desde el horizonte hacia el cénit con esa lentitud que parece impropia de algo tan luminoso. Y el cielo, que hace un momento era solo negro y estrellas, tiene ahora este otro elemento, esta luz que no es de ninguna fuente visible, que parece venir de detrás de todo lo demás, de un lugar más interior que el espacio. El campo de lava bajo la aurora está en silencio. El musgo que cubre las piedras está en silencio. El zorro que a veces cruza por aquí a esta hora está en algún lugar que no es este, o está quieto también, esperando. No hay nada que pedir a este momento, no hay nada que entender ni que resolver. El frío existe, y la luz existe, y las estrellas existen, y el suelo antiguo existe, y todo esto existe al mismo tiempo, sin necesitar explicación. La aurora se mueve, se dobla sobre sí misma, forma un arco que va del este al oeste, y luego ese arco se rompe en fragmentos que suben verticales durante un segundo antes de disolverse. Hay un momento en que todo el cielo norte está verde, un verde que no tiene nombre exacto, porque no es el verde de ninguna planta ni de ningún agua, sino el verde específico de los electrones excitados a esta altura, en esta atmósfera, en esta latitud. Y luego, despacio, el verde comienza a palidecer. El arco pierde sus bordes, la luz se hace más difusa. Las estrellas que la aurora había oscurecido con su presencia vuelven a aparecer, una a una, hasta que el cielo vuelve a ser solo negro y estrellas y frío. El campo de lava sigue quieto, seguirá quieto el resto de la noche. La aurora puede volver o no volver, eso no se sabe, pero el campo estará aquí de cualquier manera, como ha estado cada noche desde que se enfrió hace siglos, como estará cada noche durante los siglos que vienen. El musgo seguirá creciendo 1 milímetro por año sobre las piedras negras. El glaciar en el interior seguirá avanzando y retrocediendo con su lentitud indiferente. El océano seguirá empujando sus olas frías contra la lava de la costa con ese sonido profundo y regular que no es exactamente un ritmo, porque no es exactamente igual cada vez, pero que se parece tanto a un ritmo que el oído lo registra como tal. Aquí, en esta noche sin mosquitos y sin más presencia que la de las cosas que han estado siempre, el silencio tiene el peso exacto que debe tener. No es el silencio de la ausencia, es el silencio de algo que está completo. La aurora ya no está, las estrellas están,